Vamos a hablar entonces sobre el síndrome aniversario, ¿ya? ¿Qué significa el término aniversario? Nosotros lo vamos a asociar a la celebración de ciertos eventos, ¿cierto? Que son significativos para nosotros en nuestra vida, como por ejemplo el cumpleaños, ¿ya? Es importante nuestro cumpleaños y tiene una fecha específica, el día que nacieron nuestros hijos, el día que me casé, por ejemplo. ¿Ya? Entonces nosotros celebramos el aniversario de matrimonio. Y no solamente que me casé, también el día que me emparejé. O sea, son fechas especiales para nosotros y que vamos a celebrar. En nuestro inconsciente colectivo también tenemos estos aniversarios, como por ejemplo el día de la Navidad, fin de año, ¿cierto? Cuando celebramos el Año Nuevo. O el Día de la Independencia. Para nosotros que estamos en Chile, que el 18 de septiembre son fechas muy significativas y que se celebran con mucha alegría. Son eventos que revivimos y que disfrutamos. Pero así como hay aniversarios que nos producen mucha alegría, también hay aniversarios que nos producen dolor, que nos producen tristeza. Y en nuestro inconsciente familiar, recuerden que tenemos un inconsciente personal, uno colectivo y también un inconsciente familiar, y todo dentro de mi inconsciente, ¿cierto? Nos podemos encontrar con aniversarios que nos producen mucho dolor, nos producen vergüenza también, como por ejemplo los suicidios, los abusos o accidentes mortales que se han vivido en algún momento y que se han vivido con mucho dolor, se han vivido con drama, como por ejemplo el fallecimiento de nuestros seres queridos o cuando se dan esos quiebres amorosos, cuando nos separamos y los vivimos como duelos también. Entonces, esos también son aniversarios, pero que no han causado mucho dolor. Y generalmente, como nos causan dolor y como el inconsciente quiere protegernos, ahí van a quedar ocultos en nuestro inconsciente. Son eventos que no vamos a querer recordar. Pero con el tiempo, ¿cierto? La vida misma y mi cuerpo nos van a recordar lo que la mente ha intentado olvidar. Y que se va a expresar, como por ejemplo a través de crisis emocionales, ¿cierto? De llanto, de esa tristeza, que no sé por qué estoy triste o por qué, o no sé por qué lloro con tanta facilidad, ¿verdad? A través de enfermedades, con ciertos dolores que se van a presentar de pronto, ya sea musculares o ciertos accidentes que van a ocurrir a una misma edad o la misma época del año en que le tocó vivir a un ancestro cierto, cierto drama. Y esto va a ser a través de estos eventos de repetición, ¿cierto? Repetición de patrones como por ejemplo las rupturas, como por ejemplo accidentes o simplemente dolores físicos. Anschussenberger decía que el inconsciente tiene muy buena memoria y va a marcar acontecimientos importantes del ciclo de la vida por repetición de fechas o de edades. Cuando hablamos sobre el inconsciente, dijimos que el inconsciente es atemporal, ¿verdad? ¿Qué significa que sea atemporal? Que para el inconsciente no existe el pasado, es un eterno presente, ¿ya? Eso significa que no distingue lo que pasa hoy día o lo que pasó hace 30 o más años atrás. Recuerden que también es inocente. Por lo tanto, se cree que todo es real. Lo que estoy viviendo ahora es real, aunque sea ese dolor que se vivió hace 30 años atrás. Y de alguna forma, cómo se vivió, vamos a recordar cómo se vivió ese evento traumático, ya ese evento que resultó ser muy doloroso o que resultó ser eh, muy vergonzoso hace muchos años atrás. Y si esta experiencia no se sanó, trascendió, ese duelo no se cerró, como dijimos en la clase anterior, va a quedar ahí un duelo congelado, que va a intentar salir a toda costa.
Por lo tanto, nosotros vamos a vivir nuevamente esos eventos similares que se van a ir transmitiendo de generación en generación. El motivo de esto es porque nuestro inconsciente va a ir buscando nuevas oportunidades para poder resolver o poder sanar ese evento que se vivió en algún momento en forma tan dramática, ¿cierto? Y no se sanó. Por lo tanto, el síndrome aniversario nos dice que todas esas memorias, toda esa información que están presentes en el inconsciente familiar, ya de todos esos acontecimientos dramáticos que no han sido asimilados, que no han sido digeridos, que no han sido trascendidos, se activan y se van a ir repitiendo cíclicamente, ¿ya? Donde estos pueden coincidir con fechas específicas o con eventos o con ciertas situaciones que se vivieron en algún momento, ¿ya? Por ejemplo, si la abuela perdió un hijo el 15 de febrero de 1970, tú sin saberlo, cada año vas a sentir esa ansiedad, esa tristeza en febrero. ¿Ya? O bien puede ocurrir algo importante en esa fecha, ¿ya? Pueden haber alguna pérdida, cambios significativos, una enfermedad, entro en periodos de depresivos, algún dolor. Es decir, en ese momento tú estás reviviendo ese dolor de la abuela, estás reviviendo ese duelo que quedó congelado, que no se vivió. ¿Ya? De alguna forma estamos ligados a ese duelo que no trascendió en el clan familiar. Eh, Otro ejemplo, el abuelo a los 65 años muere de cáncer de faringe. ¿Ya? Mi padre a los 65 años se enferma a lo mejor gravemente de la tiroides, es decir, no va a fallecer, pero sí se enferma de la tiroides, ¿ya? Y es posible que yo a los 65 años yo me enfermo también y pierdo la voz temporalmente. Es decir, está todo asociado a ese dolor que se vivió cuando el abuelo falleció a los 65 años, ¿cierto? Y de alguna forma, transgeneracionalmente, vamos a vivir ese duelo, hasta que salga a la luz y pueda trascender. Es posible que no siempre recordemos la fecha del fallecimiento de un ser querido, ¿ya? O el fin, a lo mejor, de una relación significativa, o bien un conflicto que nos haya marcado visiblemente. Pero lo más probable es que para esa época del año vamos a estar tristes o vamos a estar agobiados. Por ejemplo, me tocó ver en una consulta una persona que no entendía por qué una fecha que producía tanta alegría en todas las personas, que es la Navidad, ya él sentía un profundo dolor y no podía celebrar la Navidad, ya como corresponde, en familia, en una cena, todos alegres, todos contentos. ¿Eh? Y bueno, él recuerda que cuando tenía aproximadamente 10 años, sus padres se separaron unos 5 o 10 días antes de la Navidad, ¿ya? Y su padre le dijo, no te preocupes, hasta este momento hemos pasado la Navidad juntos y yo el 25 de diciembre voy a estar en la casa junto a ti y vamos a celebrar juntos esta Navidad, aunque estemos separados con mamá. Resulta que esta persona llegó el 25 de diciembre, a pesar de la tristeza que tenía por haber presenciado la separación o haber vivido la separación de sus padres, ¿verdad? Esperaba con ansia a su papá. Y por algún motivo su papá no llegó en esa Navidad, ¿ya? Por lo tanto, ahí él le quedó marcada esa fecha. Y de ahí para adelante nunca pudo disfrutar, a pesar de que era niño, nunca pudo disfrutar la Navidad como corresponde. Entonces, ¿por qué repetimos ya lo que vivieron nuestros padres?
o por qué vivimos nosotros ese síndrome, ese dolor, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros somos leales. Ya somos leales a nuestros antepasados. Y una forma de revivir esa lealtad, ¿cierto? Es reviviendo también esos eventos. Y los revivimos precisamente para que nosotros desde la conciencia le demos un nuevo significado a estas vivencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos duelos no fueron resueltos en su momento y nos van a traer consecuencias que se van a manifestar a través de depresiones, a través de enfermedades, a través de somatizaciones. ¿Ya? Lo que de alguna forma nos están indicando que hay algo que está pasando en nuestro pasado y que se debe sanar. ¿Ya? Otro ejemplo es de una madre que viene a terapia precisamente porque su hijo dice que desde hace 3 años, ya en un mes específico, en el mes de noviembre, recuerdo, su hijo entraba en depresión, una profunda tristeza lo invadía, ¿ya? Y luego que pasa ese mes, el niño nuevamente, su hijo volvía a la normalidad y como que aquí no pasaba nada. Y al año siguiente se repite nuevamente el mismo patrón, ¿ya? Y empezamos a indagar ahí en su árbol y su madre, que tampoco tenía conciencia de eso, se da cuenta que el bisabuelo de este niño se suicida en esa fecha. ¿Ya? Y obviamente los suicidios es un evento muy difícil de aceptar, con mucha culpa, con mucho dolor. Entonces generalmente pasa como una enfermedad, como una muerte por enfermedad o por enfermedad generalmente, ¿ya? Pero no se habla, no se comenta el suicidio. Por lo tanto, generalmente un suicidio siempre queda ahí como un secreto familiar, ¿ya? Es algo de lo que no se habla. Al quedar al descubierto este drama, ya por ahí alguna tía contó de que efectivamente este bisabuelo se había suicidado. Finalmente se hace un reconocimiento a este bisabuelo, ya se trae a la luz qué pudo haber pasado en ese momento, cómo debe haber sufrido este bisabuelo en ese momento para haber tomado esa determinación, ¿verdad? Y se hace un ritual ahí como para cerrar finalmente este duelo. Por lo tanto, ahí este niño pudo liberar ese dolor que quedó ahí presente en el clan familiar a través de este ritual. Eh, otro ejemplo que también suele ser muy común, que vino una madre que trae a su hija a terapia. Ya esta niñita tenía 5 años, donde los primeros 5 años era una niña feliz, extrovertida, le gustaba cantar, le gustaba bailar, y de repente a los 5 años esta niña cambia violentamente de un día para otro. ¿Ya? De ser una niña muy amorosa, muy extrovertida, ¿cierto? Se transforma en una niña muy temorosa, muy introvertida, se va para adentro. ¿Ya? Generalmente en terapia nosotros no tratamos a los niños. Ya hasta los 14 años los niños no se enferman, por lo tanto a quien debemos tratar es a los padres, precisamente por lo pequeñita debemos trabajar con la madre. ¿Ya? Y en este caso yo le pregunto a la madre, ¿verdad? ¿Y qué te pasó a ti a los 5 años? Y bueno, y ahí ella se pone a llorar y me comenta que a los 5 años ella fue abusada, ¿ya? Fue abusada por un familiar y que esto ella nunca lo contó, por lo tanto quedó ahí como un secreto, ¿ya? Por lo tanto, su niña, en este caso, viene a recordarle a mamá que hay algo que debe salir a la luz, algo que debe liberar para poder sanar, ¿ya? Entonces nosotros de alguna forma revivimos estos dramas familiares como una forma de poder sanar, de poder liberar. Hay un caso muy curioso que se presenta en el inconsciente colectivo que se llama el Club de los 27.
Me imagino que hay una imagen ahí, soy May, con el Club de los 27. Este síndrome aniversario se refiere a un caso muy misterioso donde un grupo de músicos y cantantes muy conocidos en el medio artístico, ahí lo tenemos, el Club de los 27, del Club de los 27, fallecieron por extrañas circunstancias, justo a la edad de los 27 años, ¿ya? Donde sus muertes estuvieron relacionadas precisamente con el consumo de drogas y de alcohol, y también ahí se dieron algunos suicidios o accidentes mortales, pero justo a los 27 años, ¿ya? El que inició este club fue Robert Johnson, que era un guitarrista de jazz, ¿ya? Y falleció producto de una sobredosis. Y ahí comienza, ¿cierto? Este club, donde luego se incorpora Brian Jones, que es el fundador del grupo de los Rolling Stones, se incorpora Jimi Hendrix, se incorpora Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y finalmente Amy Winehouse, ¿ya? Que yo creo que es el más conocido porque fue la última en que se incorporó a este club, ¿cierto? De los 27. Y tenemos un caso también, el de Bruce Lee. Ya, yo me imagino que conocen a Bruce Lee, que era un actor de artes marciales. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Bruce Lee era conocido en las artes marciales, ¿verdad? Y él era actor. Y cuando él se encontraba en el pic de su carrera, disculpe, mientras rodaba una película, él fallece producto de un edema cerebral, ¿ya? Y justo durante esa escena en la que él debía interpretar este rol de un personaje el cual fallece accidentalmente porque un arma que él debía manejar debía estar cargada con armas de fogueo, estaba cargada con armas reales, ¿ya? Esa era la trama de la película. Pero él fallece de un edema cerebral. Y 20 años después, su hijo, Brandon Lee, que también fue un actor de artes marciales, también estaba rodando una película de acción, ¿ya? Y él sí fallece producto del impacto de bala que recibe porque desafortunadamente alguien dejó olvidado una bala real en un arma. Oh, disculpen, tengo. Bueno, alguien dejó olvidada ahí una bala real en un arma que debía estar cargada con balas de fuego. Es decir, él revivió el drama de la película que estaba filmando su padre, ¿ya? Por lo tanto, estos son dos casos, digamos, del inconsciente colectivo que son muy curiosos cómo se presentan. Eso sería, Sumei, con respecto al el síndrome aniversario. Te doy el pase para que tú continúes. Ahí nos dice, el síndrome del aniversario hace referencia a las memorias e informaciones presentes en el inconsciente familiar de un clan que se activan y se repiten cíclicamente, coincidiendo con fechas. Hasta ahí nomás llegué. Por esta fidelidad es que nos da miedo hacer algo nuevo, nos dice el. Perdóname, perdóname, perdóname. Ay, espérate. Termine. Con fechas, eventos significativos o situaciones concretas, como manifestamos recién en los ejemplos, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, acá, Por esa fidelidad es que nos da miedo hacer algo nuevo, nos dice esta imagen. El síndrome del aniversario se repite en forma de enfermedades, muertes, abortos naturales o accidentes durante 3, 4, 5 y hasta 8 generaciones. Mi madre, mi abuela y yo fuimos madre a los 18 años. Nos casamos embarazadas.
Mi hija tiene pesadillas cada mes de octubre, que fueron las pesadillas que seguramente vivía, Ujú. lo que le tocó vivir a mamá. Cada 17 de julio siento una angustia inexplicable y no sé por qué. Hay que ver qué pasó ahí en julio. Ya, yo voy a dar también, no, son ejemplos, es como que alguien tenga referencia. Esto es un ejemplo, 17 de julio, a lo mejor quizás yo siempre me pasa algo el 3 de diciembre. ¿Ya? Entonces, uno sería interesante ver qué pasa. Yo tengo unos ¿Qué ejemplos también reales que pasó ahí? compartir. Claro, ¿qué pasó en diciembre? Indagar por qué justo en esa fecha Claro. se presenta un Ahora, evento, que puede ser diferente a enfermedades, accidentes, ruptura, pero justo ahí en esa fecha se presenta algo. ahora yo voy a aclarar también lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, estos síndromes aniversarios, y como estamos trabajando en el transgeneracional evolutivo, no debe tomarse como una película de terror. ¿En qué sentido? He descubierto que hubo un suicidio el 23 de diciembre, muy atrás. Entonces yo digo, el 23 de diciembre se va a suicidar alguien, se va a suicidar alguien. Y acá tenemos que comprender que nuestra mente es demasiado fuerte. O sea, el inconsciente puede provocar incluso accidentes fatales si estamos absolutamente convencidos. Entonces, no es la forma, es si yo viví algo, yo ya lo viví y miro mi árbol y me doy cuenta que justamente se repiten, entonces siempre esto es un llamado de atención para que yo trabaje en mí y que lo haga positivamente como no se fue visto, no fue sanado y de esa manera yo libero energéticamente el dolor de un ancestro y el mío. Recuerdo que tiempo atrás vino una mujer que me dice que su hija de 11 años está triste. Yo no sé, no sé, por ejemplo, ya, la María siempre ha sido una niña tan, tan alegre, pero ¿sabes qué? Empezó, ella no me dijo los 11, empezó a cambiar y llora por cualquier cosa. Y yo le pregunté que cuándo comenzó y me dijo, a ver exactamente, déjame calcular. Sí, me dice, a los 11 años yo vi un cambio en ella. Hablando con ella, bueno, ¿tu mamá, tu papá? Sí, me dijo mi papá murió, mi mamá, y hablaba, hablaba. Entonces también dentro de la terapia yo le dije que hay que tener mucho cuidado, que es muy posible que ella esté sintiendo o su relación con su pareja, que era su marido, sea como papá. No, me dijo para nada. Él no es mi papá. Y sabes tú que como la terapia es mágica, a los 2 minutos suena el teléfono y me dice tengo que contestar. Y ella le dice, papi, sí, sí, ya la niña. Yo le dije, ¿con quién hablabas con mi marido? Yo le dije, ¿le dices papi? Ay, me dijo, pero es que le digo papi desde que nació nuestro hijo. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Entonces yo le dije, papi, y que no corresponde, porque eso me coloca en un rol de hija. Bueno, ¿qué pasó? Yo le dije, aquí hay algo con tu papá. O sea, el papá se estaba mostrando por todas partes. Yo le dije, quiero que me cuentes, ¿qué edad tenías tú cuando murió y de qué murió tu papá? Y ella comienza a toser. Para que ustedes sepan, futuros terapeutas, cuando el consultante estornuda, cuando yo estornudo, ¿qué hago? Cierro los ojos. Tss. Cuando tose, se incomoda o te va a decir, ¿qué dijiste que no escuché? El inconsciente no escucha. Ella comenzó a toser y se hizo así. No, o sea, hay un comentario y dice, y yo le dije, tu papá se ahorcó. La persona te muestra, ustedes como terapeuta tienen que estar atentos a todos los signos de la persona. Y me dijo, ¿y por qué lo dice? Yo le dije, Sarcó, me dijo, si lo encontraron ahorcado. ¿Qué edad tenías tú? 11 años y llora, y me dice, y yo era la hija preferida. Me dijo, pero eso fue un secreto, hay una duda, nadie está seguro. Bueno, resulta que
hay dos cosas que se revelaron dentro de la terapia. El secreto del padre porque dijeron que murió de circunstancias extrañas, pero lo que tenía que liberarse dentro de la familia es que el padre se había suicidado. Aceptar que una persona se suicidó, además de todo lo doloroso, es también respetar la muerte de esta persona, sin juicio. Entonces en la terapia el papá venía también a mostrar y traía a la hija. Y yo le dije, tu hija, como síndrome aniversario, entra en una tristeza igual como entró la madre a los 11 años. Entonces me dijo que mis padres, o sea, ella le había contado a los hijos que su papá había enfermado gravemente y murió. Entonces ella también dijo, bueno, yo creo que llegó el momento de hablarlo, ¿cierto? En la familia. ¿Y qué van a creer? La hija se le quitó la tristeza y el año siguiente ya entró como terapeuta de nuestro diplomado. Otro caso también, y así se muestra. Yo vengo acá, me dice, porque tú me dices que no atiendes niños, no, no atendemos niños, bueno, pero es algo del árbol, estoy segura. Mi hijo también es muy contento, alegre, participa mucho en las clases y la profesora me empezó a decir que el niño ahora juega poco, que está triste, que está distraído y no sabemos porque en la casa no tenemos ningún problema, tampoco le exigimos, bueno, ¿qué pasa? Y ahí uno va directo, por casualidad, ¿qué te pasó a ti a los 8 años? Y cuenta algo, pero no me hacía como sentido. Bueno, yo le dije, ¿cuándo comenzó este niño a estar triste? Ay, me dijo, ¿sabes qué? Muy curioso. Me dijo porque fue justo más o menos en el mes en que murió mi papá. ¿Y cuándo muere tu papá? Muere justo en la gestación del niño cuando tenía 8 meses. Vamos a hacer después cuando estemos viendo los actos de sanación, que en los 8 meses, 8 años, está todo relacionado. Entonces ella estaba embarazada de 8 meses cuando le informan que el papá muere brutalmente en un accidente. Entonces le dijeron, no llores, no llores, no llores porque eso le va a causar daño al bebé. ¿Y saben qué? Le dijeron, quédate en la casa con una tía que no sé qué, no vaya al velorio, al cementerio. Y ella también era una hija preferida. Entonces me dice que ella estaba tan asustada. ¿Y por qué estaba tan asustada? Porque su abuela perdió un bebé en gestación a punto de nacer porque también había ocurrido un drama familiar. Entonces aquí la familia dijo, no, no hay que decirle porque puede perder el bebé. Entonces se van juntando situaciones. ¿Y qué nos permite esto a nosotros? Ir encontrando respuestas, liberar el dolor presente, liberar el dolor del ancestro para tener comprensión y poder avanzar en nuestra vida. Y por supuesto, ¿qué pasó? Ella le contó al niño, ¿ya? Que el papá de ella, el abuelito, había fallecido de un accidente, no enfermo, ¿ya? Y ella, como no había hecho el duelo, aquí yo le dije, vamos a hacer un duelo, le vas a escribir una carta a tu papá con tu hijo, me decía, más encima, me dijo, mi hijo es igual a mi papá. Y ella le puso el segundo nombre de su papá, entonces el niño también. Entonces vamos a decir que tú le colocas el nombre de tu padre por todo lo bueno que te entregó, porque te enseñó a andar en bicicleta, porque eras la hija preferida, que no sé qué más, y vamos a borrar, porque ella se lo coloca en dolor al hijo. Entonces le dice al hijo, te libero del dolor de este duelo y solamente heredas lo bueno y el hijo mágicamente se le va la tristeza. Otro caso que también yo estaba tomando un curso de terapia floral hace años cuando comenzamos nosotros en nuestra escuela comenzamos haciendo clases de flores de Bach y flor de California. Así fueron nuestros inicios. Y estaba tomando un curso que duró un año de flores de Bach y ahí drama familiar.
por teléfono, drama familiar, perdón, drama en el grupo, nos cuentan que, por ejemplo, que la Ingrid había perdido a su hijo en un accidente de moto fatal. ¿Y qué nos cuenta después ella? Porque el curso dura un año y ella estuvo como 2 meses ausente y regresa. Entonces dice algo muy, muy triste, terrible. El hijo se va a trabajar, toma la moto, sale y a los 2 minutos, muerto. Y algo muy curioso, que ella nos dio, que nosotros sabíamos el nombre del hijo, y yo voy al Facebook del hijo. Yo creo que esto era como del árbol. Y él tenía foto atrás de rock and roll. No tenía esta foto de los 27, tenía foto como de rock and roll y tenía el número 27 y decía, a mis 27 me reúno con ustedes. El niño tenía problemas de adicción, era músico también. Y yo le pregunté, le dije, ¿por casualidad tu hijo es músico? Sí, me dijo, ¿por qué? Yo no le conté que había visto el Facebook. Cuéntame. Sí, me dijo, le encantaba el rock y todo eso. ¿Ven? Como dato curioso. Y ahora les voy a dar otra información. Yo estoy casada una primera vez con un francés cuyo padre se suicida cuando él tenía 2 años. ¿De acuerdo? Eso era todo lo que yo sabía. Entonces, después que estuvimos casados muchos años, yo le conté que yo no le había contado a él de mi intento de suicidio. Le digo, cuéntame, ¿tu papá de qué falleció? Ay, me dijo, se pegó un tiro en la cabeza en Estados Unidos. Cuando él tenía 2 años estaba en Francia. Y de repente yo buscando papeles y documentos, digo, mira, aquí están los papeles de defunción de tu papá. Y decía 2 de febrero, por ejemplo, de 1980. Y me quedó grabado, no sé por qué. Mi hijo Diego nace un 2 de febrero. Esto después yo volví a tomar la información. Estábamos viviendo en Francia y viajamos a Chile para el verano, para pasar aquí en Chile su cumpleaños número 2. Y resulta que mi hijo aquí en Chile pasa el cumpleaños y cae gravemente enfermo, tan enfermo que estuvo a punto de morir. Le entra una infección por el ojo que se llama celulitis, no sé qué más, y como no tenía las terminaciones de acá del cerebro terminadas, cuando llegamos, él tenía la cabeza. Se despierta en la noche, yo lo voy a ver, era pero así, el ojo y la cara como un elefante, vamos de urgencia a la clínica. Lo internan, corren y todo. Dice, ¿pero qué? Estuvo en un agua sucia, ¿qué le pasó? Yo lloraba, no, no sé, no sé. ¡Ah! Y sale el doctor y yo llorando con mi marido, ¿y qué pasa? Entonces me dice, mira, yo voy a ser bien honesto. Aquí hay 3 posibilidades con su hijo Diego. Va a morir, va a tener muerte cerebral o pierde la visión. Y nos miramos con mi marido y yo en mi mente, yo dije, ninguna de las tres. Yo lloraba y decía, pero dígame la verdad, me decía, es la verdad. Señora, por favor, déjeme tranquila, estamos acá en urgente, su hijo lo vamos a sedar, va a entrar en coma, es así. Bueno, ahí un acto de amor que se acuerdan los más íntimos. Mi marido me dice, si el Diego se muere, yo me suicido. Y yo dije, yo también. Y yo comuniqué a mi mamá, así, por favor, esto es así, pero ya había una capilla porque esto fue la clínica de Las Condes. Y yo me acuerdo que yo fui a la capilla a insultar a Dios. ¿Cómo se te ocurre hacerme esto con mi hijo? Y de repente así, y yo miraba a Diego conectado en máquinas, con oxígeno, chiquitito, y decía esto, y de repente como que me iluminé y dije, esto no puede ser.
Y yo dije, esto no es verdad, esto no es verdad. Y fui a la capilla y dije, Dios, esto no es verdad. Tiene que existir un milagro. Hay un milagro, esto no es verdad. Diego hablaba perfecto español, perfecto francés, un niño extremadamente alegre, muy inteligente. Verlo así no es verdad, esto no es verdad. Y yo voy a la cama con Diego y le empiezo a hablar. Diego, despierta, estoy aquí. Aquí estoy con vida, te estoy esperando. Te está esperando yo, está tu papá, llegó mi suegra de Francia. Dieguito, Dieguito, te amo. Diego, despierta. Diego, ¿quieres ir a jugar? Tenía una amiga en Francia que le encantaba, que era la Luna. La Luna te está esperando en Francia, Diego. Diego, anímate. Y mi papá, en esa época podía entrar la gente, ahora es muy estricto, y el Diego le encantaba la música, porque de chiquitito tocaba y tambores y piano con mi papá, le encantaba la música. Y mi papá iba a la guitarra, a mí me pusieron ganas de llorar. Y a los pies de la cama de Diego le cantaba canciones, horas. Dieguito, le dice, te estoy esperando acá, tu abuelo. Despiértate para que vengas a cantar con tu abuelo. Bueno, después mi papá de eso le vino un cáncer al dedo, que se lo trataron. ¿Qué pasó ahí? Le hacían transfusiones de sangre una vez por día porque la sangre se le contaminaba, se le contaminaba, se le contaminaba, no podía salir. Me dicen, no lo podemos operar porque tiene la sangre contaminada, la inflamación no la ha bajado. Y ahí yo lo visualizaba jugando. Yo decía, va a llegar Navidad, Diego, vas a estar jugando, vas a estar caminando y vas a hacer la música te espera porque el Diego era solamente música. Después de un mes que estuve hospital, en ese mes estaba la Zuila, nos turnábamos, todos mis amigos, ahí nosotros vivíamos en la clínica. Diego comienza a mostrar signos de mejoría. Y inmediatamente dice, ¿saben qué? Le vamos a hacer una operación de urgencia. Esto es absolutamente nunca lo habíamos hecho antes, pero vamos a probar todo con Dieguito. Vamos a tratar de limpiar todo, controlar la sangre, transfusión en el momento, una operación que duró horas, porque era completamente probando. Ahí iban cualquier cantidad de doctores, le hacían escáner al cerebro. Sale de la operación después de horas eternas y dice, bueno, logramos el máximo de disminuir y evitar que la infección pasara al cerebro, pero acá hay que esperar que se despierte de la anestesia, hay que hacer el escáner y vamos a ver el resultado. Habían reuniones con los doctores y nos dicen, increíble, la infección bajó, hemos controlado la infección de la sangre y lo más increíble, luego del examen, el escáner, Diego no tiene ninguna secuela en el cerebro y su vista está perfecta. Me dijo, no sé a quién se encomendaron, pero agradezcanle. Perdió mucho peso Diego, era volver a tener una guagua, no caminaba bien, fue toda una recuperación. Y yo no entendía nada, esto yo lo fui analizando luego de hacer el árbol genealógico. ¿Y qué dije yo? Mi marido fue tan trágico porque él dice que él era muy cercano a su papá y no entendía qué pasaba y de repente él lloraba, lloraba y la mamá lo toma y le dice, escucha, tu papá se mató, se tomó una pistola y se mató y no hay papá y se murió. Así le comunicaron la muerte. Y él dice que dijo, no está y también bloqueó absolutamente. Diego estaba somatizando y de alguna manera mostrando además el dolor reprimido del padre, que además son dobles, pero yo decía, pero él se suicidó el 2 y el Diego el 2. ¿Qué entendí yo? Hoy día Diego tiene 23 años, viajó a vivir solo a Australia para hacer su música, llegó a Chile y ahora hizo unas postulaciones porque él hace su música, es creador y todo, y quedó aceptado en una escuela en Madrid especializada en música y iba a vivir su sueño. Dieguito, ¿qué pasó ahí? Yo empecé a hacer análisis. ¿Qué tiene que ver esto? A ver, ¿cómo? Yo estudié la vida.
del papá de mi hijo. Al final, porque la vida, yo la escribí en el último libro, Historias de amor reales transgeneracionales, que es bien traumática. Bueno, como estamos en clases, bien a grandes rasgos, vamos a ir a la vida del papá de mi ex marido. Había una mujer que era muy buena para escribir, que era la abuela de mi marido, y se casa con un hombre alcohólico y todo, y tiene una hija y se separa. En la época, eso en Francia era pero pecado. Se separa y se enamora de un periodista muy conocido en Francia, muy conocida, y se juntan. Y ella tenía la hija como de 15 años. Y este papá comienza a mirar a esta hijastra. Voy a ir a una reunión social, me presta a la niña, voy con ella, y la mamá, abuelita de mi primer marido, comienza a tener celo, crisis de pánico, media depresiva, y él la encierra en un hospital psiquiátrico. Cuando la encierra, esta hija pasa a ser la pareja, pero no es todo. El papá de mi marido, que tenía 10 años, tiene que vivir sabiendo que su madre está hospitalizada en un hospital psiquiátrico mientras su hermana es la novia de su padre, para volverse loco. Ocurren muchos abusos en esa familia, que yo escribí varias historias en el último libro de la trilogía, y él tenía que esperar que alguien lo llevara a ver a su mamá. Entonces era un momento muy especial para él, que en paz descanse, se llamaba Jean Benoit. Finalmente él dice, cuando yo cumpla 18 años voy a sacar a mi madre de aquí y me la voy a llevar. Cuando cumple 18 años va a ver a su madre. Y Bárbara, como se llamaba ella, que yo la conocí, tuve el honor y privilegio, tiene Alzheimer. No lo reconoce, nunca más. Bueno, para resumir un poco. Y ella siempre vio a mi primer marido, lo miraba y le decía, Jean Benoit, llegaste. Jean Benoit, estás aquí. Y Jean Benoit le encantaba la guitarra. Y mi hijo es experto en guitarra. Jean Benoit tiene las fotos con su guitarra tocando y cantando. Entonces, el entorno modifica el destino. Lo vamos a ver hoy día también en epigenética. El entorno modifica las células. Entonces, Jean Benoit crece en un entorno de abusos, de mentira, de drama, de desolación, trágico. El entorno de Diego rodeado de amor. Diego fue un niño demasiado esperado, amado, deseado, regaloneado. Entonces, que Diego haya nacido el día en que fallece su abuelo significa para el clan el renacer. Renace cumpliendo en amor y en gratitud lo que quedó atrapado positivamente. No significa que Diego se va a suicidar, ni Dios lo quiera, no es así. Diego me dice, yo amo a la vida. Diego disfruta, viaja, sale, canta, hace sus videos, hace sus podcasts, está en Spotify, tiene muy pocos seguidores y él habla así una historia, ¿cómo están mis amigos aquí? Así como si él hablara a un concierto con 18.000 personas. Pero quería yo contarles, porque el árbol es maravilloso, pero no hay que verlo desde el dolor. El dolor nos invita a ver qué es lo que hay ahí. Y yo comprendí que Diego venía, claro, él a liberar ese dolor, porque con el dolor de Diego se libera ese duelo que nunca se hizo, se ama la vida, se acepta y se agradece increíblemente. Con esta información damos por terminado la clase de síndromes aniversarios.